Buenos días, mis hermanos. Vamos a continuar con esta reflexión en torno al Salmo 23, verso 1. Le invito a orar al Señor. Padre Celestial, vamos a tu bendita y gloriosa presencia para rogarte misericordia, para que seas tú hablando nuestras vidas, hablando nuestros corazones, no sea yo hablando, sino que sea solo un mero instrumento en tus manos, Padre Celestial, porque yo también necesito escuchar tu voz. Permítenos abrir nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras conciencias a tu palabra, para que haga vida en nosotros. Permítenos oír atentamente tu voz, para ver qué significado puede aportar a nuestra existencia, Padre Celestial, a nuestras vidas, y poderla poner en obra no solamente en el día bueno, sino también en el día malo. Ayúdanos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Vimos en la última oportunidad que tuvimos, la oportunidad de compartir la palabra, reflexionar en torno a ella, que hay una promesa muy hermosa en el Nuevo Testamento, de la voz de Jesús, que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y Jesús le pone más ingrediente, más sabor a esta promesa, eh, agregando unas frases para llenarnos de confianza en torno a ella. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y sin embargo, este versículo también vimos que se usa mucho para usar a Dios como genio de lámpara o como una cuenta de ahorro para cosas terrenales. Yo tengo 500, bueno, te ofrendo 500 para que tú me des 1000. Y es así como nacen teologías parecieran ser bíblicas, como teología de la prosperidad, teología de la autoestima, que usan a Dios como genio de la lámpara, que todo lo que yo digo se tiene que hacer. Y, y vemos a la luz de las Escrituras que no funciona así. Y sin embargo pareciera ser de que esta promesa de Jesús va en esa línea, y sin embargo el tema de la necesidad, el tema de pedir y el tema de recibir también tienen que ir de la mano con otras cosas, con otras condiciones, si lo podemos llamar así. Y es así como vemos que esta promesa tiene ciertas condicionantes que también las conversamos la semana pasada. La primera, en el contexto de este versículo, que es el Sermón del Monte. Jesús está con una multitud y él a los pies del monte se sienta, porque algo importante va a decir, y como dice Mateo, se dirige a su círculo más cercano. Y es ahí como todas las promesas y mandamientos que hay en el Sermón del Monte va para ese círculo, para el círculo cercano, para el círculo que vive en intimidad con él. Y esta promesa es para este círculo. Ahora, ¿quiénes son los hijos de Dios? Lógicamente, los que viven de acuerdo a su palabra. Y es así como esta promesa, el apóstol Juan la enlaza o la relaciona justamente con guardar su palabra. Dice: cualquier cosa que pidiéramos la recibiríamos de él, tal como casi leyendo a Jesús en esta promesa. Cualquier cosa que pidiéramos la recibiríamos de él, pero él da la razón, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Es aquí donde encontramos también en el Evangelio de Juan palabras de Jesús. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros. Y es ahí cuando nosotros permanecemos en su palabra, cuando guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él, es cuando conocemos también su voluntad.
Y cuando conocemos su voluntad, también sabemos qué cosas pedir. Porque es muy importante que pidamos según los motivos correctos. Es decir, alinear nuestra voluntad, nuestros deseos, con los propósitos de Dios. También lo leímos, Santiago 4. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Resaltan dos términos, codicia y envidia. Eso, tal como ya hemos conversado en domingos anteriores, eso es parte del mundo. Los deseos de la carne, los deseos de nuestros ojos, la codicia, el egocentrismo en nosotros mismos. Eso es mundo. Mundo no es solamente lo que hay fuera desde la puerta de la iglesia. Mundo también pueden ser esas actitudes, la codicia, las envidias. Y continúa el apóstol Santiago diciendo, pedís y no recibís porque pedís mal. Y tal como lo hizo Juan, también da sus razones para gastar en vuestros deleites. Nuestras peticiones tienen que estar alineadas con las cosas espirituales. O como diría el apóstol Pablo en su carta a Colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Usted ha resucitado con Cristo? ¿Lo hemos hecho? ¿Y creemos que lo hemos hecho? Pues entonces, si hemos resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba. Lo vuelve a reiterar. Recuerde que los judíos, para memorizarse las cosas, las repetían una y otra vez. Y aquí Pablo se lo estaba diciendo a los colosenses. Buscad las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Lo repite, porque es importante. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vuelva en gloria este que está sentado a la diestra de Dios, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Dice el Evangelio de Mateo, y a pesar de que es un texto largo, lo leeré completito porque es realmente hermoso. Por tanto os digo, no os afanéis, hermano, tal como lo recordamos un par de domingos, lo volvemos a recalcar. Hermano querido, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o a qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial aún así las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, no hilan los lirios, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como se visten los lirios. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios a esa hierba la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Él conoce todas nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque somos su creación. Somos criaturas de Él. Y Él sentado a la diestra de Dios, Él omnisciente que es y conoce todo, también conoce cuáles son los caminos que la vida nos va a presentar por delante. Él sabe cuáles son nuestras necesidades, hermano. Pero también nosotros creemos que si vivimos bajo sus mandamientos y alineamos nuestra voluntad a sus propósitos, Él cumplirá todo lo que nosotros le pidamos, porque Él conoce toda nuestra necesidad. ¿Qué cosas tenemos que pedir? Bueno, hermano,
Pon tus cosas. Si has resucitado con Cristo, pon tus cosas tus ojos en las cosas de arriba. Busca las cosas de arriba. O como diría Jesús, busca primeramente el reino de Dios y todas estas cosas, todas esas necesidades de comer, de qué vamos a vestir, de dónde alojaremos, todas esas cosas, Dios se va a preocupar de ello. Tú busca el reino de Dios, pon tus ojos en las cosas de arriba y todas estas cosas, todas estas necesidades os serán suplidas por Él, porque Él conoce nuestras necesidades. Así que, hermano, no te afanes. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos, recibiremos, pero que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, que la encontramos a través de las Escrituras, Él nos oye. Nos enfocaremos en la primera frase. Jehová es mi pastor. ¿Qué es un pastor? Pastor viene del griego poimen. Y poimen es una profesión que se conocía desde tiempos inmemoriales. En los tiempos de Jacob ya se hablaba de poimen. Usted lo puede leer en el libro de Génesis, capítulo 29, los primeros 3 versículos, que Jacob llevaba el rebaño a aguas porque era el pastor de esos rebaños. Y es así como el pastor era un oficio, una profesión que en los tiempos de Jesús, en los tiempos de la Biblia, se conocía mucho. Era muy conocido, especialmente en ese sector. Recuerde que en los tiempos de José y Moisés, también en Egipto se hablaba, como aprendimos en contexto histórico, se hablaba de los pueblos que estaban en esta zona de donde estaba Israel, se le conocía como los pueblos pastores. Eran pastores en esa zona y al pastor se le conocía como profesión, sabían lo que hacían los pastores, entonces era un término muy común, muy conocido, el término poimen. ¿Y el poimen quién era? Era el responsable de guiar, alimentar, proteger y procurar descanso para el rebaño. Entonces, en el Antiguo Testamento leemos que el Señor, que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará, como dice la versión NBI, nada nos falta. Y en el Nuevo Testamento nosotros encontramos esta identidad del pastor ahora en Jesús. Jesús dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Esta afirmación ya se venía profetizando acerca del Mesías, por eso también él lo afirma. Porque en Isaías hay una profecía mesiánica que dice, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará, he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Mire qué hermoso. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Y en Primera de Pedro encontramos que este pastor, que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, vendrá por sus ovejitas. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y como ovejas de nuestro pastor, también podemos confiar en ello porque somos propiedad suya. Vamos a hablar de otra profecía mesiánica que aparece en el libro de Zacarías. Dice, levanta tu espada contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiera el pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y en el Evangelio según San Mateo, Jesús se identifica con este pastor herido. Está Jesús a puertas de su pasión, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, y textual de Zacarías, herirá al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero la gota de confianza que le da Jesús a sus discípulos, pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. En el libro de Hebreos encontramos, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad,
haciendo Él en vosotros todo lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y estos 3 versículos que leímos, acompañados del versículo de Juan, donde dice yo soy el buen pastor, nos muestran a un pastor que va más allá del poimén. El poimén que se conocía en esta zona mediterránea como el que cuidaba, el protegía, el que guiaba y daba descanso al rebaño, lo eleva a un nuevo estatus, como el pastor herido. Y Juan dice, yo soy el buen pastor. En el libro de Juan dice que Jesús, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades del pastor, del poimén? Bueno, cuidar al rebaño. Dice el libro de Salmos, hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Mire cómo los guía. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. El libro de Jeremías relata, oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas de los que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Algo más que hace el pastor, hace que el poimén, hace que el rebaño, que las ovejitas encuentren descanso. Es así como este Salmo 23:1, versículo más conocido del Antiguo Testamento y quizás de la Biblia, haciéndole competencia a Juan 3:16, continúa diciendo, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. ¿Dónde? Junto a delicados pastos. ¿Junto a qué? Junto a agua de reposo, junto a pastos, junto a agua de reposo. Porque el pastor también es el encargado de apacentar a las ovejitas. ¿Y qué es apacentar? Apacentar viene del término griego bosco, y bosco significa pastar, o por extensión, dar de comer, dar alimento, dar pastitos, dar agüita a las ovejitas. Es así como creemos de que nuestro buen pastor, Jesús, como Jehová, nuestro pastor, es el que nos alimenta. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos en los que podemos descansar. ¿Y cuáles son estos pastos donde podemos descansar? ¿En qué podemos descansar nosotros? En su palabra. Él nos alimenta a través de su palabra. Y no solamente nos da pastos, no solamente en lugares delicados pastos nos hace descansar, sino que también nos coloca junto a aguas de reposo. ¿Y qué son estas aguas en las que nos coloca el Señor? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él nos da de beber. Pero esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Él nos apacienta. Él en lugares de delicados pastos nos hace descansar y junto a aguas de reposo nos pastoreará. Él nos provee alimento, nos provee pastito. Él nos provee agua. Él nos da su palabra. Y Él nos da su Espíritu Santo sin medida a todo aquel que se lo pide. ¿Se acuerda de la predicación de nuestro hermano Juan hace un par de jueves? A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán. Y no solamente no lo van a seguir, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y hay aquí la importancia de una correcta lectura bíblica, hermano. Porque hay teologías y enseñanzas que parecieran ser la voz del pastor y muy agradables al oído, como las teologías de la prosperidad, de la autoestima, que son muy agradables al oído humano, pero no son la voz del pastor. Y es así como incluso dice las Escrituras, y lo leímos la semana pasada, así son los falsos maestros, los falsos enseñadores que vendrán en los últimos tiempos, que aún harán prodigios y milagros para hacer
caer, aún si fuese posible, ¿a quiénes? A los escogidos. Porque parecieran ser la voz del pastor, pero no es la voz del pastor. ¿Y cuál es la voz del pastor? La que guía correctamente las ovejitas a lugares de delicados pastos donde está la palabra de Dios, la correcta palabra de Dios. Una cosa es leer las escrituras y otra cosa es leer correctamente las escrituras. Y que Dios nos ayude para poder escudriñarlas siempre contextualmente. Y no caigamos en errores de aislar versículos y sacar enseñanzas de versículos aislados que van en contra de toda la doctrina bíblica en su conjunto. Y para eso tenemos que orar constantemente por nuestros predicadores, por nuestros enseñadores y por nosotros mismos, que somos los encargados de enseñar a nuestras familias, a nuestros hijos. Que el Señor nos dé gracia. Y mantiene a las ovejas separadas de los cabritos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Este príncipe de los pastores que leímos anteriormente vendrá por sus ovejitas y apartará las que fueron ovejas de las que fueron cabritos. Y que el Señor ahí nos ayude, que el Señor nos libre y nos ayude a vivir todos los días en intimidad con Él, a todos los días buscar su rostro, a no separarnos de Él, a no seguir la voz de otro pastor, a vivir bajo su voluntad. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que lo piden. Pero mire cómo remata, y esto lo quise dejar para el final. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En el libro de Mateo nosotros leímos que si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Dios dará buenas cosas para ustedes? El Evangelio de Lucas en su pasaje paralelo identifica estas buenas cosas con otra en particular. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Es así como Lucas identifica las buenas cosas que habla Mateo como el Espíritu Santo. Poned las cosas en vuestros ojos en las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba, buscad las cosas espirituales. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Por eso creemos que en las palabras de Jesús cuando nos dice no os afanéis. Y finalmente, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar en su palabra. Guardando sus mandamientos conozco sus promesas, y confiando en sus promesas yo puedo descansar, porque Él no es hombre para mentir. Puedo creer, confiar en sus promesas y descansar en ellas, y en esos delicados pastos descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará, su Espíritu Santo será el que me guíe. Confortará mi alma, puedo hacerlo confiadamente, porque Él es mi pastor. Él confortará mi alma, me guiará por senda de justicia. Él es mi guía. En todas estas reflexiones que hemos hablado y que aún nos quedan por entender este camino, Él es nuestro guía, su Espíritu Santo es el que nos guía. Él nos guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Su Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, el que nos guía a toda justicia. Y no solamente en esto lindo de descansar, en esto lindo que pareciera ser vivir en su rebaño, porque también en medio estamos en este mundo y vamos a pasar penurias, inevitablemente, es parte propia de la vida, aún encontrarnos en algún momento de nuestra vida con la misma muerte. Pero aún en ese momento en que pareciera que la ovejita está más desamparada del pastor, aún cuando andemos en valles de sombra de muerte,
no temeremos mal alguno, porque tú, Jehová, nuestro buen pastor, nuestro poimén, estará conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esa vara no era solamente para el pastor para sujetarse, sino también para guiar al rebaño y también para espantar a los depredadores. Por eso, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezan mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia, la bondad y el amor, como nos recordaba nuestro hermano Cristian la semana pasada, me seguirán todos los días de mi vida. Y remata este hermoso capítulo con la promesa más grande, la de la vida eterna. Y en la casa de Jehová moraré por largos días, moraré por la eternidad. Padre Celestial, vamos a tu presencia para agradecerte, porque tú eres nuestro poimén, porque tú te declaras como nuestro buen pastor, porque hemos sentido tu mano cubriéndonos, tu mano protegiéndonos, y no solamente porque nos cuidas, no solamente porque nos apacientas, no solamente porque nos das descanso, sino también por ser ese pastor herido que hablaba Zacarías, porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Gracias, Padre. Gracias porque creemos que tú conoces mis necesidades mejor que nosotros mismos. Conoces cuál es el camino que yo debo tomar mejor que yo. Y por eso hoy ponemos nuestras necesidades, nuestros deseos y nuestros proyectos sobre la mesa y las ponemos a tus pies, rogándote que tu voluntad sea en medio de ellos. Alinear nuestros proyectos, nuestra voluntad y nuestros propósitos con los tuyos, Padre Celestial. Ayúdanos a poder hacerlo. Ayúdanos a poder encontrar tu voluntad a la luz de las Escrituras, a poder encontrarte a ti en la intimidad de la oración y en la búsqueda de tu rostro, y creer, Padre Celestial, que si vivimos bajo tu amparo, alineados a tu voluntad, alineados a tu propósito, creyendo que vivimos bajo tus mandamientos, creyendo tu palabra, viviendo por tu palabra, guardando tus mandamientos en nuestro corazón, creyendo que somos tus hijos, pediremos las cosas correctas, pediremos las cosas que tú necesitas para el engrandecimiento de tu obra, para poder encaminar y enreglar nuestras vidas hacia ti. Sea, Padre Celestial, que en los momentos buenos y malos podamos agradecer al buen pastor, y en los momentos malos, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temen mal alguno, y poder creer que en medio de esa fidelidad, de esa escasa fidelidad nuestra que podamos mostrar en los buenos y malos momentos, podamos creer que el día de mañana el príncipe de los pastores, cuando aparte a las ovejas de los cabritos, nos diga: buen siervo fiel, en lo mucho te pondré. Gracias, Padre. Ayúdanos a poder seguir este camino difícil de enreglar nuestras voluntades, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros proyectos con tu voluntad, y creer que todas las necesidades que tú conoces mejor que nosotros mismos, tú, Padre eterno, tú, nuestro amante poimén, las suplirás. Te lo agradecemos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.